Hola amigos, bienvenidos a Tercer Fútbol, una entrevista más. Estamos aquí junto al arquitecto Fernando Carrión, docente académico, urbanista, quien también ha sido concejal de Quito, un apasionado por el fútbol, tiene varios textos escritos y publicados, además de artículos en referencia al balompié, además de otros ámbitos interesantes en los que se desarrolla. Es profesor de la Flaxo, de la Facultad de Ciencias Sociales a nivel de Latinoamérica y nos acompaña el día de hoy. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Tercer Fútbol. Buenos días, un gusto muy agradable de empezar a hablar de fútbol, que tal como dices es una de las pasiones más grandes y mucho más si es que se debate más allá de lo que ocurrió el domingo o el fin de semana para entender un poco la estructura, los cambios, las evoluciones que está viviendo. Así que muchísimas gracias y un saludo cordial. Fernando, vamos desde el inicio para conocerlo quizás un poco más en este ámbito del fútbol. ¿De dónde surge su pasión por el fútbol, el amor por este deporte? Es algo hereditario, no puedo negarlo. Mi abuelo Benjamín Carrión no fue una persona de fútbol. En esa época los intelectuales más bien tenían mucha distancia frente al fútbol, pero fue una persona muy vinculada a la Universidad Central. Luego mi padre fue dirigente de Liga Deportiva Universitaria, pero en aquella época la liga estaba altamente inscrita en la Universidad Central y fue dirigente, mi padre, del club, pero dirigente en el ajedrez, una cosa paradójica. En esa época, Liga Deportiva Universitaria tenía participación en ajedrez. Entonces eso lo heredé, yo creo que viene de la sangre, no es esta cosa que siempre se dice que desde que tengo uso de razón. En el caso mío, viene por tradición, viene por sangre, viene por familia. Bueno, justamente he visto varios artículos que usted habla generalmente de la globalización del fútbol, hace análisis en lo que es este ámbito. ¿Cómo define usted al fútbol actual? Bueno, el fútbol cambia permanentemente, es algo que no es estático. Yo creo que en este último tiempo, hablemos de estos últimos 30 años, hemos vivido, yo creo que por lo menos dos grandes revoluciones dentro del fútbol. Uno en la década de los años 70, cuando se instala la televisión con una fuerza muy grande y cambiamos la lógica del hincha a la teleaudiencia y ya empezamos a ser seguidores simultáneos de varios clubes. Hasta esa época se decía que uno es hincha de un solo club y que no puede cambiar camiseta, pues en los años 90 eso se rompe. Y empiezan a mercantilizarse de una manera impresionante y aquí aparece un jugador belga, Bosman, que quiso cambiarse de club a jugar en la liga francesa y no lo pudo hacer. Planteó juicios en Bélgica, los perdió, planteó juicios en la Unión Europea y finalmente logró ganar. Es lo que se llama la ley Bosman. Y esto hizo que los futbolistas fueran algo así como una fuerza de trabajo que pueda movilizarse libremente, porque lo que se tenía hasta ese momento era una relación muy fuerte con el club a través de lo que se denominaba el pase, que era una relación francamente feudal. Entonces, este jugador pues modifica eso y le transforma al fútbol. Entonces, son los dos hechos más importantes, diría yo, la entrada a la televisión y la entrada de la posibilidad de que el futbolista pueda libremente moverse como cualquier fuerza de trabajo en cualquiera de los mercados. Y yo diría en este último tiempo también estamos viviendo un cambio sustancial y aquí yo veo la emergencia quizás de tres sectores, tres países, tres áreas que empiezan a tener un peso muy fuerte. Este es el caso de la China. Le escuché en una entrevista a Manuel Pellegrini en alguna ocasión que dijo que cuando el 1% de los hinchas de los chinos vaya a un estadio, ese día el fútbol habrá cambiado a nivel mundial. Y me parece que eso ya está pasando. Entonces China entra al fútbol
y aquí con un peso de apoyo estatal muy fuerte. En segundo lugar están los Estados Unidos, que en este caso no es el peso de lo público que apoya el fútbol, sino el peso del mercado. Y entonces la MLS hoy día tiene un peso sustancial. Y en tercer lugar, los países árabes, que en este caso es el peso del dinero, mercado más bien fácil, llamémoslo así. Y esto me parece que está cambiando sustancialmente. Si ustedes se ponen a ver los últimos mundiales donde se han hecho, pues en Estados Unidos, vamos a tener el de Qatar ahora, y a mí me da la impresión que quizás si no es el próximo, el subsiguiente será en China. Y eso es un cambio sustancial. Y el segundo cambio que estamos viviendo hoy día es el peso que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, etcétera, que también está produciendo un cambio sustancial al extremo de que hoy día tenemos un mercado absolutamente globalizado del fútbol, que ya difícilmente se puede hablar de fútbol local o fútbol nacional. Fernando, ¿cuál es el rol que cumple el fútbol en la sociedad? Fernando. Esto también ha cambiado. Sí, esto ha cambiado sustancialmente porque en sus orígenes, hablemos del primer tercio del siglo pasado, el fútbol era una especie de extensión del espacio de ocio. En el caso nuestro, de América Latina, del Ecuador en particular, nuestro fútbol se jugaba los domingos. Incluso hasta ahora hay un poco esa tradición de preguntar quién juega este domingo, quién jugó el domingo, porque era el tiempo de ocio. Y entonces ahí apareció esa lógica del el opio del pueblo, que era el fútbol, porque era una ampliación de la jornada de trabajo y era una forma de sujetar al trabajador ya no solo en la fábrica, en el lugar de empleo, sino también en el lugar de ocio. Y eso hacía que los propios trabajadores de la fábrica sean los jugadores de esa fábrica, y con lo cual la marca de la empresa estaba altamente vinculada al club y a los futbolistas. Pues eso ya cambió, y esto también más o menos desde el cambio de siglo. Hoy día lo que tenemos es que el fútbol es una industria como cualquier otra, y en este caso es una industria cultural, que tiene una autonomía total, tan es así que se juega todos los días de la semana, prácticamente todas las horas, porque hoy día, como el fútbol está integrado, uno tiene la posibilidad de ver el fútbol europeo, el fútbol norteamericano, el fútbol de cualquier lado, y tenemos ese es uno de los cambios adicionales, que el fútbol hoy día es una industria autónoma, y eso le ha dado un peso también muy fuerte, y en ciertos países el PIB del fútbol es muy alto. En el caso del Ecuador, yo creo que debe acercarse al 1% de lo que maneja el fútbol. Esto es más o menos entre 800, 900 millones de dólares, porque hay que sumar no solo el fútbol profesional, sino también el fútbol amateur, o el fútbol barrial, que también mueve muchísimos recursos. Alguna vez hice yo un cálculo en el caso de Quito, y recuerdo que en el caso de Quito son 300.000 las personas que juegan fútbol los fines de semana. Esto es de 3 millones de personas. Y estos 300.000 personas, que más o menos viene a ser el 10%, consumen uniformes. Entonces, si nosotros multiplicamos 300.000 uniformes por, pongámosle, $100, ahí tenemos un monto muy alto. Y luego en el fútbol barrial tenemos el tercer tiempo también, donde la cerveza tiene un peso considerable. Por eso es que la cervecería tiene publicidad en los barrios, en el fútbol barrial. Y entonces ahí se ve claramente que hoy día el fútbol es una industria cultural y es un sector autónomo de la generación de recursos económicos para un país. Fernando, justamente aquí tengo el libro Luchas Urbanas alrededor del fútbol.
¿Cuáles son esas luchas urbanas alrededor del fútbol? Aquí yo veo, he visto artículos de urbanismo, quizás también de violencia, pero en general, ¿cuáles son esas luchas urbanas que rodean el balompié? Ese es un libro que publicamos alrededor del Mundial del Brasil en el 2014, que fue un ejercicio muy interesante. Participaron alrededor de 30 escritores. Y lo que quisimos es hacer una evaluación de las manifestaciones, las marchas, etcétera, que habían ocurrido en los campeonatos mundiales en América Latina. Esto es en Brasil, en México, bueno, 2 veces en Brasil, en México, en Argentina, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta de que hay alrededor del fútbol luchas urbanas muy claras. En el Mundial del Brasil del 2014 quizás fue el más significativo porque en general el Brasil reaccionó en contra de ese Mundial por los altos costos que esto significaba y los cambios que eso significaba para que pueda acoger a los equipos, a las selecciones en ese Mundial. Y más bien la gente lo que pedía es que esos recursos, en vez de que se vayan hacia el mundial, pues se vayan hacia las ciudades. Entonces las manifestaciones en Río de Janeiro, en San Pablo, incluso en la propia Brasilia, etcétera, fueron muy significativas. Pero lo que ocurrió en el 78 en la Argentina, pues tampoco es muy distinto, incluso en un contexto dictatorial muy fuerte que se vivía en la Argentina y que hasta ahora se sigue discutiendo eso. Y cómo la dictadura pretendió apaciguar todos los conflictos que ya tenía por el agotamiento. Y lo que hizo el fútbol fue todo lo contrario. En vez de apaciguar, lo que hizo fue levantar los ánimos. Tan es así que la dictadura pues tuvo 1 año y medio más de vida y después tuvo que salir. Y hasta el momento sigue siendo cuestionada, por ejemplo, la propia clasificación de Argentina en un partido con Perú, donde se obtuvo el resultado que pues, los argentinos esperaban, obviamente, pero que el general Videla dicen que se presentó incluso en el camerino para invocar el espíritu sudamericano, latinoamericano, en los contradictores de la Argentina. Entonces, y en México pasó exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que se ve son estas luchas urbanas que están detrás de estos grandes acontecimientos mundiales de carácter deportivo. Fernando, en uno de sus libros de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, ahí usted dice que la historia del fútbol es también la de su territorialidad. Explíquenos un poco más de eso, de qué implica la territorialidad y el fútbol. Sí, el fútbol nace básicamente, bueno, en Gran Bretaña, en Inglaterra, por la fusión de lo que ocurría en la China, en México, en la misma Europa, etcétera. Y ahí empieza pues a formalizarse y se formaliza con las famosas 17 reglas que hacen que el fútbol logre una cierta normalización y que también el fútbol puede exportarse, porque ya tenemos un referente explícito. Y entonces empiezan primero los partidos locales, que si nosotros vemos en el fútbol nacional, por ejemplo, los campeonatos locales producen clásicos locales. En el caso de Quito, Liga Aucas, en el caso de Guayaquil, Barcelona-Emelec. Pero lo mismo ocurre en España, el clásico en Madrid, el Real Madrid Atlético, perdón, y en el caso de Barcelona, Barcelona de Español, y así vamos a ir viendo en todos los países. Pero inmediatamente después, más o menos a partir de la década de los años 50, 60, dependiendo de los países, empiezan a nacionalizarse. En otras palabras, empiezan a haber los partidos con campeonatos nacionales. Entonces se cambia la lógica territorial, de lo local se pasa a lo nacional. Entonces aquí también tenemos clásicos, empiezan a ver los clásicos nacionales, para seguir con los mismos ejemplos de Ecuador y Colombia, Ecuador y España. En España ya el clásico no es Barcelona-Español, sino es Barcelona-Real Madrid, porque además aquí acompaña una lógica de la urbanización en términos de que España tiene las dos grandes ciudades y cada una de ellas tiene su equipo más significativo,
que cuando aparecen los torneos nacionales se confrontan y tenemos dos universos simbólicos disputándose. El uno, llamémoslo así, autonómico, el otro estatal, el uno monárquico, el otro antimonárquico, etcétera, etcétera. Y en el caso del Ecuador es exactamente lo mismo, más tardío, obviamente, y el clásico nacional, yo diría, es Liga Barcelona, con universos simbólicos también muy distintos. Porque en el caso de Guayaquil lo que tenemos es la búsqueda también de la autonomía, de la federalización, de la privatización, etcétera, etcétera. Y en el caso de Quito todo lo contrario. E incluso tras de cada uno de estos equipos lo que tenemos son partidos políticos explícitos. Por ejemplo, en el caso del Barcelona, de Guayaquil, está Jaime Nebot, que es el líder indiscutible del Partido Social Cristiano, y en el caso de Quito, pues Rodrigo Paz, que era más bien de la democracia popular, y los dos partidos serranos y costeños. Y eso sigue evolucionando, y como hablamos hace un rato, ya en la década de los 90, ya se empieza a ver la globalización. Y entonces aquí tenemos un territorio superior, supra, que es el global, que es el internacional. Y aquí los clásicos también empiezan a proyectarse internacionalmente, pero no se logran todavía clásicos de clubes, sino empiezan a ver más bien los clásicos de selecciones. Argentina, Brasil, Italia, Francia, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que se ve es un crecimiento de la lógica territorial que va desde lo local a lo nacional hacia lo global, y los tres van unificándose porque no es que el uno sustituya al otro. Y aquí quizás hay un elemento local también muy interesante que, por ejemplo, nos diferencia en el Ecuador de Argentina en términos de que el fútbol en Argentina es fútbol barrial. Es decir, Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, etcétera, se originan en los barrios, mientras en el caso del Ecuador no se origina en el barrio, es decir, no se origina en la localidad, sino en la institucionalidad. Entonces aquí hay paradojas. Por ejemplo, hay un club de las Fuerzas Armadas, como es el Nacional, hay un club de la policía, como es la ESPOLI, hay un club de las universidades, como es la Liga, como es la Católica, de la empresa privada, que es el caso del Emelec, etcétera, ¿no? O de las ciudades, que incluso son auspiciadas por los propios municipios. Fernando, ¿por qué a veces hablar de fútbol conlleva hablar de violencia? A ver, aquí viene una cosa que justamente ahora estoy trabajando un artículo sobre la violencia en el fútbol. La violencia ha estado presente permanentemente, pero si nosotros vemos históricamente, la violencia en el fútbol ha bajado sustancialmente. Es impresionante. Es decir, antes un partido de fútbol no es que se rompía una canilla, sino que morían personas. Y no es que morían una o dos personas, sino que morían varias personas. Y más bien empieza un proceso civilizatorio del fútbol, y básicamente con la creación de la institucionalidad. Esto es el caso de la FIFA, que empieza a procesar el tema de la violencia. Nosotros vemos en nuestras sociedades, por ejemplo, el tema del racismo, el tema de la xenofobia, que está presente en nuestras sociedades permanentemente. Por ejemplo, nosotros a los venezolanos, a los colombianos, o en el caso europeo, los africanos, etcétera, etcétera. Y el fútbol más bien ha logrado procesar eso. Y no solo esa situación, sino el tema del racismo. Y el fútbol empieza a procesar el racismo más o menos en la década de los años 70, cuando llega Joao Velaya a la FIFA, y llega con un planteo muy ambivalente, llamémoslo así, y llega y dice: vengo a vender un gran negocio llamado fútbol, y lo universaliza. Y ahí entran los equipos africanos, entra el fútbol al África. Y el África pues, tiene población mayoritaria afrodescendiente, como corresponde, población negra. Claro. Y entonces son tan buenos los futbolistas que empiezan a llegar a la centralidad del fútbol, que es Europa. Y obviamente eso genera racismo, pero la FIFA lo procesa. Y entonces la violencia también empieza a apaciguarse. El fútbol ha sido muy machista. Y sigue siendo muy machista. El fútbol es de hombres, generalmente se dice, o los gritos de la tribuna es la feminización. Al adversario se le estigmatiza como si fueran mujeres o ciertos animales, cosas de ese tipo.
pero eso también ya está siendo procesado. Y hoy día el fútbol femenino es un fútbol que está creciendo notablemente. De tal manera que yo diría que en el fútbol hay violencia, sin duda, pero no es de la magnitud que nosotros teníamos antes. Incluso en el fútbol moderno, el caso de los famosos hooligans en Inglaterra y en Europa en general, pues ha sido también procesado y prácticamente ha desaparecido. Yo creo que la institucionalidad del fútbol, que tampoco es de mi satisfacción, pero sí ha logrado de alguna manera pues, procesar los distintos espacios de la violencia dentro del fútbol. Fernando, cuando yo era estudiante en algunos trabajos de comunicación, por ahí se proponía en algún deber, en algún trabajo, plantear algo de fútbol para desarrollarlo. Yo tenía profesores que tajantemente, en muchos casos, negaban tratar académicamente al fútbol. Desde su perspectiva, ¿cuál es el rol académico? ¿Cuál es la situación en el ámbito académico que juega el fútbol? No, yo creo que también ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Originalmente sí, el fútbol era estigmatizado y era la idea esta del opio del pueblo, pero era por la explicación esa que yo daba hace un momento. Pero todo eso ha ido cambiando, incluso en la medida en que el fútbol se va masificando, que el fútbol va generando tal cantidad de recursos económicos, que el fútbol se politiza, etcétera, etcétera, pues distintos sectores van entrando para ir entendiendo lo que es esta situación. Marc Augé, pues un antropólogo francés de alto prestigio y supera los 80 años, que ha sido una persona que le ha seguido al fútbol durante mucho tiempo, él sostiene que el fútbol es una actividad global, porque dice que es economía, que es cultura, que es política, que es sociedad, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso es cierto. Entonces, cada una de estas dimensiones del fútbol empiezan a ser estudiadas. Y yo creo que aquí los que han llevado la vanguardia, llamémoslo así, de los estudios sobre el fútbol, son los países más futbolizados y que mejores resultados tienen. En el caso de Brasil, por ejemplo, ahí está Damata, un antropólogo que ha hecho aportes fantásticos al fútbol. O en el caso argentino, Archetti, que también es antropólogo, desgraciadamente ya fallecido. Y los dos más o menos entraron al tema del fútbol desde la perspectiva de las hinchadas, de las identidades, porque ese es el tema antropológico. Entonces, una primera entrada para la comprensión del fútbol es por qué somos tan apasionados, por qué seguimos tanto al fútbol y las características culturales que estaban atrás de eso. Pero después ya ha ido incrementándose y tenemos gente que estudia la economía en el fútbol, gente que estudia como industria cultural, lo que significa como industria cultural, y también una visión muy distinta de lo que es el fútbol propiamente dicho, porque el periodismo es lo que ha predominado y los periodistas lo que hacen, por un lado, es relatar, contar en tiempo real lo que ocurre o comentar lo que acaba de suceder, pero así interpretar el fútbol pues no ha existido. Y me parece que hoy día sí hay una interpretación del fútbol que va más allá de lo que ocurrió el domingo. De alguna manera, hoy día lo que tenemos es una interpretación del fútbol que nos plantea que el fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en las bibliotecas, en los estudios, en las investigaciones. Y vuelvo a decir, los países que tienen una academia más desarrollada de comprensión del fútbol son los países que están teniendo los mejores desarrollos deportivos en este ámbito. Fernando, tengo tres preguntas para culminar muy breves. Una de ellas es justamente al inicio nos hablaba de la influencia que va teniendo el capital árabe en lo que es el fútbol. Y justamente en este año se viene el Mundial de Qatar. ¿Cómo ve usted el desarrollo de lo que será y lo que viene siendo por ahora lo que plantea Qatar 2022? A mí me parece que Qatar no es la mejor sede. Además, ha tenido hechos, pues, francamente muy criticables en términos de derechos humanos, porque toda la construcción de la infraestructura se hizo básicamente con mano de obra extranjera, migrante, y murió muchísima gente. Hay datos incluso contradictorios, entre 1.000 y 2.500 personas que habrían fallecido sobre la explotación que
sufrieron en la construcción de esto. Luego, Qatar tampoco es un país muy grande, lo que tiene son muchos recursos económicos, y eso se tradujo incluso en la decisión de la FIFA con los actos de corrupción que hubieron. Entonces, yo no le veo un mundial como en Inglaterra, un mundial como en Brasil, qué sé yo, en Italia, etcétera, con un ambiente futbolero muy grande. Sin duda va a ir mucha gente, es costoso Qatar. De lo que he visto, por ejemplo, un paquete para ir aquí en el Ecuador está más o menos de $14,000, lo cual hará que muy poca gente pueda irse de acá. Pero se llevará a cabo el Mundial y ahí dos discusiones hemos tenido extra fútbol, pero que tienen que ver con el fútbol. El uno es el COVID, y si sigue esta tendencia, no sé cómo se vaya a manejar el próximo año, bueno, este año, en el 2022, el Mundial, porque probablemente todavía tendremos secuelas del COVID, ya las eliminatorias tuvieron que cambiarse. Y luego el tema de la temperatura, que también obligó a un cambio de la fecha, se va a hacer a fines de año. Y entonces ahí la tecnología sí creo que va a ser un componente muy interesante de aporte por los tipos de estadio que están teniendo. Y bueno, el alarde tecnológico de lo que significa hoy día las redes sociales, que también tendrá su presencia. Fernando, ¿cómo ve usted el balompié a futuro? Justamente hace pocas semanas nos habíamos encontrado en la Cinemateca de aquí de Quito y se proyectaban videos de fútbol, de Liga Deportiva Universitaria, de la selección de Spencer, de hace más o menos 50 años. Y usted decía que ojalá nos volvamos a encontrar en 50 años más para revisar material de este tipo. ¿Cómo ve usted la perspectiva del fútbol a futuro? No, el fútbol, como digo, cambia, está cambiando todo el tiempo, y no es una cosa solo del fútbol. Hoy día el signo de los tiempos es la innovación. Si nos ponemos a ver que hace 2 años apareció el COVID y cuánto ha cambiado en 2 años la tecnología, cuánto ha cambiado la interacción social, cuánto han cambiado las ciudades, la economía, etcétera. Pues lo mismo va a pasar con el fútbol. Yo creo que el fútbol va a tener mucho más peso, la tecnología. Esto que estamos hablando en Qatar, a fin de año va a ser un alarde tecnológico brutal. Vamos a tener, yo creo, una competencia también muy significativa entre el fútbol real y el fútbol virtual. Hoy día la cantidad de juegos virtuales que existen, que ya están incluso emergiendo campeonatos mundiales de ese tipo de juegos, bajo la lógica esta de la comercialización, creo que conducirá también a este dualismo, fútbol real y fútbol virtual. Porque la ventaja que tiene el fútbol virtual es que cualquiera puede hacerlo. Simplemente es que tenga ciertas habilidades, forma su equipo pues con la inventiva que pueda tener y se presenta a estos torneos y ya están incluso entregando muchísimos recursos. En otras palabras, yo creo que el fútbol, como toda la sociedad mundial, van a seguir transformándose notablemente y creo que el peso político de estas tres regiones va a ser el cambio más importante. Y en ese sentido, la impresión que yo tengo es que la Conmebol se va quedando por falta de visión. Si nosotros vemos la votación que tiene hoy día la Conmebol, son 10 votos, la CONCACAF tiene 51 votos, solo entre Sudamérica y América Central y América del Norte, la diferencia prácticamente es de 5-1. Y esos votos hoy día en la FIFA se definen. Por eso lo que yo he sostenido es que la Conmebol debería unirse a la CONCACAF, lo cual significa que la Copa Libertadores de América tendría que hacerse entre todos los países de América Latina. La Sudamericana, con otro nombre, debería ser exactamente lo mismo. Las eliminatorias, lo mismo. De tal manera de que tengamos 51 votos. Y eso es absolutamente necesario. Y quizás una cosa más. El último campeón de América Latina,
de Sudamérica, no de América Latina. El último campeón de Sudamérica es Brasil, y ahora en el Mundial de Qatar se cumplirán 20 años. Es decir, hace 20 años nosotros no tenemos un campeón mundial en la región. Justamente. Fernando, para cerrar, justamente aquí tengo otro de sus libros, que es el que pudo hacer con el Patón Bausa. ¿Qué representa el Patón Bausa? ¿Por qué escogerlo él como un personaje para un libro? ¿Y cómo fue la experiencia de desarrollar estas largas entrevistas que se plasman en este texto? No, el Patón, un ser humano extraordinario, una persona con una cultura de fútbol pues impresionante. Los resultados obtenidos con Liga Deportiva Universitaria son los resultados más importantes del fútbol ecuatoriano. Llegamos a ser vicecampeones del mundo de clubes y perdimos con el Manchester United en aquella época de Rooney, de Ferguson, de Cristiano Ronaldo, etcétera, y quedamos segundos. Después la Copa Libertadores de América, las recopas, etcétera, etcétera. Fue una época impensada y en eso el peso que el Patón tuvo fue brutal. Entonces hay un personaje, hay una persona que es inédita, que es algo distinto, y por otro lado están los resultados que esa persona produjo dentro del fútbol nacional y latinoamericano. Yo creo que el fútbol ecuatoriano le debe sin duda un gran homenaje al Patón, mucho más ahora que está pasando por momentos difíciles. Muchas gracias, Fernando. Realmente un verdadero gusto tenerlo aquí en Tercer Fútbol. Esperamos que no sea la primera y última, sino muchas más ocasiones, porque en verdad se me quedan bastantes temas que podemos desarrollar más ampliamente, pero agradecerle su presencia y siempre bienvenido a Tercer Fútbol. No, muchísimas gracias. Gracias, Fernando.